Continuamos aquí en Por Su Salud, en este caso hoy con un invitado especial, un tema especial que va un poquito más allá de lo que habitualmente tocamos, porque habitualmente hablamos de algún tema de salud en particular. Sin embargo, hoy decíamos en el comienzo del programa que vamos a arrancar desde un poco antes, desde que se comienza a intentar arribar a un diagnóstico, y muy particularmente un diagnóstico a través de las imágenes. Y por eso tenemos como invitado especial de nuestro programa de hoy al doctor Isaí Maldonado, jefe del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Sanatorio Dentista del Plata. Muy buenas tardes, muy bienvenido a nuestro programa, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias Susi por la invitación a este programa y también por este medio saludar a todos los que nos escuchan y bueno, esperemos tener un buen diálogo y aclarar algunas cosas y por qué no también mostrar lo que tenemos en nuestro sanatorio, ¿no? Exacto, está muy bueno esto de conocer qué es lo que los pacientes tienen a disposición. A ver, generalmente se trata de una actividad, digamos, lo que tiene que ver con diagnóstico por imágenes, que el paciente no pide, no va y le pide a su médico, doctor, hágame una resonancia. O sea, en general es el médico el que dice tiene que hacerse determinado estudio, pero está muy bueno esto de conocer de qué se trata cada una de las cuestiones. Y para ello una de las primeras preguntas es justamente, hacer referencia a que todos tenemos un concepto más o menos general de lo que es diagnóstico por imágenes, o como habitualmente lo llamamos, los rayos X, ¿no? Pero requiere de toda una preparación médica. De hecho, está dentro de una de las especialidades médicas, y es más, dentro de unas residencias médicas que se hacen en nuestro sanatorio. ¿Cuál es la importancia de esto? Seguro. Con respecto al diagnóstico por imágenes, en el tiempo ha ido evolucionando mucho, de acuerdo a cómo va evolucionando también el avance tecnológico, ¿no? Y hoy en día el diagnóstico por imágenes abarca muchos campos dentro de la imagenología, ¿no? Porque es un grupo de técnicas que nosotros utilizamos para llegar a un diagnóstico o acercarnos a algún diagnóstico, en este caso, y también es utilizado en algunos casos para tratamiento o para guía de procedimientos. Entonces, antiguamente se conocía solamente la radiología porque existía solamente los rayos X. De hecho, antes se denominaba radiólogos a los que se dedicaban a eso, ¿no? Ahora hay una especialidad. Nosotros en el sanatorio tenemos una residencia y un grupo de residentes que están especializando en diagnóstico por imágenes, y dentro de ese grupo de técnicas que nosotros utilizamos para llegar a un diagnóstico está la rayos X todavía, pero a eso se agregó también la tomografía, se agregó la ecografía, se agregó densitometría ósea, mamografía, resonancia magnética, y también para hacer estudios hemodinámicos, y también la medicina nuclear que cada día también va avanzando. Entonces, todas esas técnicas que se fueron descubriendo y a la vez se fueron especializando, entonces ayudan para que nosotros podamos llegar a un diagnóstico de acuerdo a lo que el médico de cabecera de cada paciente lo pide, ¿no? ¿Y el trámite siempre es así? ¿El médico solicita un estudio o ustedes también pueden sugerirle, digamos, a los profesionales que trabajan en este caso en el sanatorio, pero en otras áreas, le pueden sugerir que se puede arribar más puntualmente a la patología que se está buscando a través de un equipo en particular o un estudio en particular? Claro, esa es la ventaja de trabajar en equipo, ¿no? Porque cada cuadro clínico necesita cierto tipo de estudio para poder llegar a un diagnóstico, ¿no? Y entonces hay estudios que ya están protocolizados, ¿no? Pero como nosotros estamos acostumbrados a trabajar en equipo, entonces continuamente nos comunicamos con los colegas, o los colegas, ya sea clínicos, cirujanos, cardiólogos, nos preguntan, de acuerdo a lo que ellos están investigando, qué estudio sería bueno realizar a ese paciente. Entonces nosotros interactuamos con ellos siempre pensando en el paciente, ¿no? En el beneficio del paciente. Y eso hace a que nosotros podamos, como repito, trabajar en equipo
y entonces de esa manera acortamos caminos, ¿no? Acortamos caminos en ciertas patologías. Yo los he visto porque he tenido la oportunidad de ingresar a la sala donde se hacen los informes, en el sanatorio puntualmente, los he visto delante de unos monitores grandes con una cierta cantidad de imágenes en tridimensión, algo realmente cuando uno lo ve impacta. Seguro. Porque da una realidad casi palpable, ¿no? ¿Cómo han ido evolucionando el equipamiento y las posibilidades en estos últimos años? Claro, justamente como yo decía, a medida que avanza la ciencia también va avanzando tecnológicamente y especialmente en esta especialidad médica. A lo que vos te refieres es, por ejemplo, la parte de tomografía multi-slide que nosotros tenemos es un sistema de que nosotros podemos hacer reconstrucciones, ya sea en los diferentes planos, ¿no es cierto?, axial, coronal, sagital, y nos permite también hacer reconstrucciones tridimensionales. Entonces, eso es un avance muy grande para que, inclusive, eso nos ayuda a que nosotros podamos hacer un diagnóstico y a la vez, por ejemplo, planificar una cirugía. Entonces nosotros, de acuerdo a lo que nosotros vamos reconstruyendo, servimos también como guía o para que el cirujano tenga una idea de qué es lo que va a encontrar cuando realiza la cirugía, ¿no? Y entonces lo mismo también pasa con otras especialidades del avance de las imágenes tridimensionales, también en ecografía. La ecografía avanzó muchísimo en diferentes formas porque ahora ecografía hacemos no solamente del abdomen como se hacía antes, hacemos de articulaciones, hacemos ecografías Doppler, arteriales y especialmente la parte de la especialidad de la mujer, todo lo que sea ecografía mamaria, ginecológica y obstétrica. Y hoy en día las ecografías obstétricas también lo hacemos en 3D y 4D. Y por ahí nosotros podemos también, al realizar esos estudios, encontrar, aparte del control habitual que se hace, nos ayudan, ya que los equipos de hoy en día tienen mucho más definición que lo de antes, entonces podemos a veces diagnosticar intraútero alguna patología y no esperar a que recién nazca como sucedía antes, entonces para que a tiempo esa madre o ese bebé pueda ser tratado. Eso es muy importante destacar, porque cuando hablamos o pensamos en la ecografía obstétrica nos imaginamos la carita del bebé, en esta imágenes 3D, 4D, sí. Algo que en los últimos años recién se ha conocido y se ha puesto de moda y todas las mamás esperan que, de paso, ¿en qué semanas que se puede hacer? Y por lo general es recomendable entre las 20 y 28 semanas, que tiene un promedio de tamaño el bebé y aparte nosotros necesitamos que tenga cierta cantidad de líquido para poder hacer ese tipo de estudios, porque el bebé cuando está mucho más grande ya tiene menos espacio, el líquido disminuye, entonces se dificulta para hacer ese tipo de estudio, ¿no? Especialmente el 3D, 4D. De paso les contamos a las mamás y a los papás que están ansiosos por conocer la carita de su bebé, que en las salas donde se hace esta ecografía hay un monitor grande donde pueden ver muy bien a su bebé. Pero hablando puntualmente de este tipo de tomografías, es importante, y eso quería destacar, que no se trata solamente de conocer la carita, de verlo y demás, sino de estas otras cosas, de poder detectar algunas cuestiones que pueden hacer a la salud realmente del bebé y poder intervenir a tiempo. Seguro. Por eso es que hay controles, cuando un embarazo es normal ya hay controles que se hacen en forma rutinaria, ¿no? Pero y también hay otras fechas que son específicas que nos ayudan a poder hacer ese diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, en la semana 11-14 para poder estudiar la translucencia nucal, la presencia del hueso nasal, que son signos o son que nos ayudan o nos guían para ver si ese bebé puede tener o no algún problema, ¿no? Lo mismo en la semana 21 al 24 cuando se hace un scan fetal, que hoy en día se pueden hacer eso gracias a que la tecnología avanzó, porque antiguamente con los ecógrafos que teníamos antes no se podían hacer ese tipo de estudios, porque se necesita
mucha mejor definición. Entonces se hace un análisis completo del bebé y de acuerdo a eso ya entonces uno lo informa para que el médico cabecera siga el control de ese embarazo. Y ya que estamos en este tema, le pregunto, si estamos hablando de que una mamá con su pancita va a hacerse una ecografía al mismo edificio donde está todo el servicio de diagnóstico por imágenes, que a la vez cuando ingresamos tenemos unos póster que nos dicen si estás embarazada, avísale a tu médico, claro, cuidado, los rayos, ¿cómo se maneja ese tema? Claro, los que trabajamos en la radiología estamos expuestos a irradiaciones porque los equipos que utilizan rayos X producen irradiación, ¿no es cierto? Pero no todos los equipos usan rayos X. Eso hay que tener cuidado. La ecografía, por ejemplo, no utiliza rayos X, por lo tanto no es nocivo para el bebé. Y entonces, pero eso sí, tenemos que tener cuidado cuando una mamá está embarazada, especialmente los primeros meses, de que no esté expuesta a una irradiación, claro, ¿no es cierto? Entonces por eso que nosotros ponemos carteles, preguntamos cuando vamos a hacer, por ejemplo, una radiografía o una tomografía o una densitometría ósea o un estudio contrastado, ¿no es cierto? Que en esos estudios sí se utiliza rayos X, entonces tenemos que tener cuidado que esa paciente no esté embarazada para prevenir más que todo, ¿no? Porque sabemos que los rayos X, cuando no son usados en forma debida, son nocivos para algún tipo de células y especialmente para un embrión, ¿no? En fase de crecimiento. Usted mencionó hace unos minutos el tema de tomógrafo multislice. Tengo algunas preguntitas puntuales respecto a este tema, pero las vamos a hacer después de esta música. Muy bien.
Y hoy nos acompaña el doctor Isaí Maldonado. Hablamos en Por Su Salud de diagnóstico por imágenes. Él es el jefe de este servicio del Sanatorio Dentista del Plata y había mencionado en un bloque anterior que hay uno de los equipos que se llama tomógrafo y específicamente había mencionado tomógrafo multislice. ¿Qué significa esta palabrita y cuáles son las ventajas que tiene este equipo por sobre un tomógrafo convencional? Bien, la diferencia, en primer lugar, ¿no? Los tomógrafos convencionales, antiguos, de donde viene la palabra tomografía axial computada, es el sistema y la forma en que hace los cortes, digamos, entre comillas, ¿no? al paciente. El paciente se acuesta en una camilla y entonces recorre detrás de un gantry, que es como una forma de círculo que pasa, y entonces el tomógrafo hace unos cortes en determinados sectores del cuerpo que uno está utilizando, pero en forma axial, como si nosotros, para ser ilustrativo, como si nosotros agarraríamos una zanahoria y lo cortamos en pedacitos, ¿no? Y eso, por medio de una computadora, lo transforma en imágenes, y entonces nosotros podemos visualizar de esa manera el estudio, ¿no? ¿Qué pasa con después vinieron las tomografías helicoidales, que en vez de hacer los cortes axiales lo hacen en forma espiralada? Mientras va corriendo la camilla, en forma espiralada va haciendo los cortes. Es más completito. Es más completo. Entonces, ¿qué pasa? Antes los cortes eran cada 10 centímetros, cada 10 milímetros, perdón, cada 15 milímetros, cada 20 milímetros. Hoy en día, y también con respecto al tiempo y la definición, no eran muy buenos. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer la residencia, una tomografía de cerebro, por ejemplo, duraba 15 minutos, 20 minutos, y hoy en día con los tomógrafos multislice duran 6 segundos, 7 segundos, y la definición es mejor. ¿Por qué? Porque al ser helicoidal nosotros podemos programar de acuerdo al sector que nosotros estamos queriendo estudiar el espesor del corte, y por lo general son milimétricos. Entonces, e inclusive en algunos casos son submilimétricos, o sea, menos de 1 milímetro todavía. Entonces altísima precisión. Claro, altísima precisión, y como te dije anteriormente, eso hace a que nosotros podamos visualizar ese estudio o esa parte del cuerpo en 3 parámetros, ya sea axial, coronal o sagital. Y después, además de eso, nos permite hacer las reconstrucciones volumétricas en 3D. Entonces, con un tomógrafo nosotros contamos en nuestro servicio, y creo que es el único de la provincia, que tiene 64 cortes, ¿no? Entonces, eso nos permite hacer estudios tomográficos de todo el cuerpo. ¿Esos cortes en cuánto tiempo? ¿64 cortes en cuánto tiempo lo hacen? De acuerdo al sector que nosotros podemos estudiar. Por ejemplo, una tomografía de tórax aproximadamente en 14 segundos. De abdomen 16 a 20 segundos. Y también este tipo de tomógrafos nos permiten hacer estudios cardíacos, que es lo que nosotros hacemos también en nuestro servicio, para estudiar las arterias coronarias, especialmente para visualizar si tiene alguna calcificación, para ver el flujo que tiene esa arteria, y entonces son con mucha más precisión, y entonces, como te dije anteriormente, nos permite hacer reconstrucciones y poder evaluar en forma más detallada la parte del organismo que nosotros estamos estudiando. Pero además de los pacientes en general, me imagino que este tema de poder achicar tanto de los tiempos y aumentar la precisión ayuda, por ejemplo, en pacientes pediátricos, que es tan difícil que los chicos se queden quietitos para hacer un estudio, ¿no? De hecho, es una de las indicaciones de la tomografía multislice, es precisamente utilizado en pediatría, porque es difícil a veces mantener a un paciente pediátrico 5, 10, 15 minutos, ¿no? En cambio, no es lo mismo acostarlo a programar el estudio, y una pasada de 15 segundos ya está, ¿no es cierto? Pero, y eso es una de las ventajas también. A veces hay pacientes que por su misma patología no se pueden quedar muy quietos o no colaboran, entonces al tener rapidez en hacer el estudio, eso también es una gran ventaja. Y para hacerse una tomografía de estas características, ¿el paciente requiere de alguna preparación previa? Claro, depende de qué parte del organismo nosotros vamos a estudiar, ¿no es cierto?
y dependiendo también qué es lo que estamos queriendo encontrar, porque a veces, por lo general, ese tipo de estudios necesitan preparación en algunos casos, especialmente para la parte abdominal, ¿no? Cuando uno quiere estudiar el intestino, necesita el paciente ingerir un contraste que puede ser yodado, o simplemente hoy en día se está utilizando agua para poder contrastar, ¿no es cierto?, por vía oral. Y aparte de eso se inyecta un medio de contraste también que es yodado para poder resaltar la parte vascular, ¿no es cierto? Entonces, cada órgano tiene sus características de irrigación, y entonces, ¿para qué nos sirven los contrastes? Para poder diferenciar lo normal de lo patológico, ¿no? Especialmente, por ejemplo, los tumores, los nódulos que producen neovascularizaciones, ramilletes vasculares, ovillos vasculares. Entonces esos son los que captan más contraste, entonces hacen la diferencia de una zona sana con una patológica. Y después, para otros estudios, para otra parte del organismo no es necesario tener preparación. Pero como nuestros pacientes, y aprovecho también acá, como nuestros pacientes vienen siempre de lejos, por ahí a veces es recomendable que vengan en ayunas siempre, para que si se hace un estudio y requieran estar en ayunas, entonces ya se puedan hacer el estudio, claro, y no tengan que regresar otro día. Claro. Últimamente hemos conocido que, por ejemplo, algún paciente que llega a una guardia, a una emergencia, a este sanatorio o algún otro centro hospitalario, porque tuvo un golpe, un traumatismo, casi automáticamente un médico le indica que se haga una tomografía. ¿Esto por qué se está dando en los últimos años? ¿Es una medida preventiva en función de qué es lo que se puede ver en la tomografía ante un golpe, un posible golpe, por ejemplo, en la cabeza? Sí, por lo general, la tomografía multislide se usa en pacientes politraumatizados, por lo que estábamos hablando, por la velocidad del equipo y también por lo que abarca el tomógrafo, ¿no es cierto? Porque un paciente politraumatizado, de hecho, ya no viene bien. Entonces lo que hacemos es ponerlo en la camilla y hacemos un barrido de cabeza a pie. Una pasada completa. Eso se llama pantomografía. Entonces, hacemos una pasada completa y después nos dedicamos nosotros a ir viendo parte por parte a ver qué es lo que tiene, ¿no? Si es un traumatismo leve, bueno, ahí todavía seguimos utilizando la radiografía, que yo creo que la radiografía nunca va a pasar de moda, ¿no? Pero para traumatismos que son más graves, que necesitan atención rápida, entonces utilizamos el tomógrafo multislide, hacemos un barrido completo y entonces después nosotros nos dedicamos a visualizar parte por parte para ver que... Es como muy seguro, ¿no? El estudio. Claro, porque la tomografía es uno de los métodos que mejor evalúa el hueso. Entonces, siempre cuando hay un politraumatizado, pensamos primero en una fractura y después ya vemos la parte del parénquima, la parte del cerebro, si hubo algún hematoma por el golpe, o en la parte del tórax, o en el abdomen, etcétera, etcétera, ¿no? Pero más que todo por la velocidad y la precisión para hacer un buen diagnóstico. ¿Hay por allí algún comentario? ¿Se escuchó alguna vez diciendo, yo no tolero un resonador, la resonancia me da claustrofobia, me encierra, no puedo? Así que queremos preguntarle de qué se trata esto. Así que quédese con nosotros, por favor. En el próximo bloque vamos a hablar de resonancia magnética. Bueno.
su salud. Y hablamos hoy con el doctor Isaí Maldonado. Diagnóstico por imágenes es el tema que nos ocupa. Y antes de la pausa musical, le habíamos hecho recordar al doctor Maldonado que por allí algún paciente comentado: ay, el resonador, yo no quiero ir porque me da claustrofobia, estoy muy encerrado. ¿Cómo es este tema de la resonancia magnética? Sí, la verdad que nos pasa muy seguido, ¿no? Especialmente para los pacientes claustrofóbicos o que tienen algún miedito de estar mucho tiempo en un lugar, ¿no? Lo que pasa que por ahí impresiona un poco el resonador, porque sabemos que es como un tubo largo, ¿no es cierto? Porque es un imán grande, entonces, y largo, que es donde la camilla entra. El paciente tiene que estar acostado dentro de ese tubo. Y entonces y el resonador no es tan rápido como el no podemos en 10 segundos, no podemos solucionarlo. No podemos. Por lo general los estudios de resonancia tardan unos minutos. Y entonces estar acostado dentro de un tubo por unos minutos, por ahí a veces es complicado, por más que uno le ponga buena onda, ¿no? Que cierre los ojos, esa cosa, el ruido que hace adentro impresiona un poco. Y por eso existen otros tipos de resonadores que se llaman resonadores abiertos, ¿no? Que no es un tubo en sí, sino que es como una C, digamos, ¿no? El equipo es como una C, que hay una parte abierta para que el paciente se sienta cómodo, y entonces se puede optar por esa alternativa, La única desventaja con los resonadores abiertos es que no se pueden hacer todos los estudios que sí se pueden hacer en un resonador cerrado, porque por lo general los resonadores cerrados son de alto campo, ¿no? Y en cambio los abiertos son de bajo campo, entonces son solamente para algunos estudios específicos. ¿Y en qué caso se indica hacerse una resonancia? Bueno, la resonancia también últimamente está avanzando muchísimo, cada vez se va especializando más. Pero la mayoría o lo más específico es para la parte del sistema nervioso central, todo lo que sea cerebro y columna, y la parte musculoesquelética, ¿no? Porque la resonancia tiene una capacidad de definición en la parte musculoesquelética y para que nosotros podamos evaluar, ¿no es cierto?, todo lo que sea la parte tendinosa, cartílago de la superficie articular, en la columna, todo lo que sea médula espinal, las raíces nerviosas, lo podemos ver como si sería un atlas de anatomía en el libro, y entonces eso ayuda muchísimo. Y por supuesto que el cerebro también se puede ver dentro de la resonancia. Hay diferentes secuencias que nosotros le llamamos, que ya están protocolizadas y que sirven para estudiar diferentes estructuras, ¿no? Diferentes estructuras. Y entonces es por eso que hoy en día la resonancia está avanzando muchísimo más. Hay dos cartelitos que podemos ver cuando ingresamos al servicio y específicamente al área de resonancia magnética del sanatorio que me llaman la atención y quiero que me los explique. Uno dice resonador magnético 1.5 Tesla. ¿Qué es eso de los Tesla? Bueno, eso es lo que eso es el signo te estaba diciendo del alto campo magnético. Bien. No es uno de la forma en que uno va graduando la potencia del imán. Hay de 0,2, 0,5, de 1, 1.5, 2, y ahora están saliendo los resonadores de 3 Tesla. Yo creo que a futuro van a seguir saliendo más también. Entonces, cuanto más poder tiene el imán, entonces aumenta más esa graduación, para que se entienda. Esa es la medición. Esa es la medición, para que se entienda. Claro. Y otro cartelito que vemos es: no ingrese con celulares, cámaras, cadenitas. ¿Por qué es algo particular? Bueno, como te decía, la resonancia es un alto campo electromagnético, ¿no? Porque hay un imán inmenso, y aparte de eso se utilizan pulsos de radiofrecuencia, ¿no? Como las frecuencias de la radio. Por eso que el resonador está en una jaula completamente hermética, que no tiene que haber interferencia de ningún tipo, ¿no? Entonces, llamada de celular no, entonces nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo lo que sea ferromagnético no se puede. ¿Por qué? Porque ese imán, que es el resonador, ¿no es cierto?, atrae, y como es un imán fuerte, por ahí es difícil a veces
si es que llega a pasar un accidente, difícil de poder, para que me entiendan, despegarlo, ¿no? Claro. Despegarlo, porque es un imán potente. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces nosotros siempre tenemos que recomendamos a los pacientes todo lo que sea llavero, relojes, tarjetas magnéticas, cadenitas, e inclusive algunos pacientes que tienen marcapaso también no pueden entrar, porque la fuerza de gravedad que hace el resonador puede tergiversar la frecuencia cardíaca que está dando ese marcapaso, ¿no? Lo mismo si tienen prótesis metálicas, aunque hoy en día ya hay prótesis especiales que sí se permiten hacer resonancia, pero hay algunas prótesis que no permiten hacerlo. Lo mismo los brackets odontológicos tampoco, porque producen interferencia y entonces no hay buena imagen para poder hacer un diagnóstico. Entonces todas esas cosas tenemos que prevenir y avisar, y el paciente nos tiene que contar para poder hacer un buen estudio. Otra área dentro del servicio de diagnóstico por imágenes tiene un cartel que dice medicina nuclear. Puntualmente, ¿de qué se trata esto? Bueno, en la medicina nuclear nosotros lo que tenemos también abarca mucho medicina nuclear, ¿no? Pero lo que respecta a nosotros tenemos el equipo de cámara gamma, ¿no? Que es donde nosotros utilizamos radiofármacos, ¿no? Por lo general para hacer diagnósticos, porque hay ciertos fármacos que utilizamos para poder hacer algunos estudios. Especialmente lo que nosotros hacemos es centellografías óseas, también estudiamos la tiroides, y de acuerdo a eso nosotros vamos estudiando ciertos radioisótopos, ¿no? El yodo 131, el cobalto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que hay ese tipo de células atraen el radiofármaco y se concentran en ese lugar, y entonces al ponerlos en el equipo de cámara gamma van detectando, ¿no es cierto? Para explicarnos mejor, se visualiza más concentrado en esa zona el fármaco que se lo inyectó. Y entonces, de acuerdo al software de la computadora, entonces ya nosotros podemos ver en qué lugar está activa esa célula, ¿no es cierto? Puede ser patológica o puede ser normal, porque por ejemplo el riñón capta para excretarlo, pero es normal, ¿no es cierto? Pero si hay una hipercaptación en alguna zona de la tiroides o en alguna zona del hueso que no es normal, entonces eso nos da indicios de que algo está andando mal. Doctor, el tiempo ha transcurrido rápidamente, pero tengo una pregunta así muy curiosa, porque usted ha mencionado que se los cuida a las mamás y a los pacientes, siempre tienen que tener cuidado de la radiación, ustedes están contemplando todo esto, pero ustedes, los que trabajan allí dentro todos los días, ¿cómo se cuidan del tema de la radiación? Sí, nosotros tenemos medios y elementos para cuidarnos, ¿no? De acuerdo al sector donde nosotros estamos trabajando, hoy en día existen muchas más elementos para poder cuidarse. Tenemos los chalecos que son plomados, ¿no? Que tienen una lámina de plomo que para evitar precisamente la radiación. Tenemos también protectores tiroideos como cuellos, ¿no es cierto? Que también son de plomo, anteojos plomados, guantes plomados, y entonces todo esas cosas nosotros utilizamos para protegernos cuando estamos haciendo algún estudio que realmente estamos utilizando rayos X. Y entonces y aparte tenemos un aparatito que se llama dosímetro que cada profesional y técnico que trabaja en un servicio de diagnóstico por imagen lo hace o lo utiliza, porque eso va captando la cantidad de radiación que va recibiendo ese personal. Y entonces hay lugares especializados que nosotros enviamos mensualmente para que lo evalúen, y de acuerdo a eso nosotros vamos haciendo un seguimiento, qué cantidad de dosis de radiación vamos recibiendo, ¿no es cierto? Porque también es importante que también nosotros nos cuidemos, claro, así como cuidamos a los pacientes, también nosotros nos tenemos que cuidar. Por ahí caemos en el riesgo, ¿no?, de que la costumbre hace que nos vayamos descuidando de algunas cosas. Sin embargo, con esto hay que tener las antenas bien paradas. Seguro que sí, seguro que sí.
y es por eso que empezamos cuidarnos nosotros para poder también cuidar a nuestros pacientes, porque todas las paredes de nuestro servicio tienen características ya específicas para que no pueda pasar la radiación. Hay paredes que están plomadas, las puertas están plomadas, las ventanas, los vidrios que se utilizan están plomadas. De hecho, que son normas que nos exige la Secretaría de Salud, y ellos vienen continuamente a chequear si está todo en orden. Entonces eso también es una ayuda y nos tranquiliza a nosotros tener todo al día, ¿no? Seguro, doctor, usted se ha especializado, estudiado puntualmente para dedicarse a esto del diagnóstico por imágenes. A su criterio, ¿qué es lo más importante o lo más a destacar en cuanto a el uso de las imágenes como un camino hacia un diagnóstico certero? Bueno, la tecnología médica cada vez avanza más, ¿no es cierto? Y cada vez también es necesaria, porque hoy en día para hacer un diagnóstico necesitamos imágenes, ¿no? Y cualquier especialidad recurre a nosotros, modestia aparte, ¿no? Recurre a nosotros. Entonces, gracias a Dios, en el sanatorio tenemos un servicio de diagnóstico por imagen completo, ¿no? Bien. Que va desde de un estudio radiológico básico hasta un estudio complejo, que digamos hemodinamia, resonancia, ¿no? Entonces, en ese sentido, los pacientes están cubiertos. Y encuentra todo en el mismo lugar el paciente, todo, ¿no? Eso es una gran ventaja. Todo en el mismo lugar, es una gran ventaja. Entonces nosotros día a día tenemos que estar actualizándonos, especializándonos, y yo creo que esto va a seguir creciendo. Hemos visto que en los últimos 20 años la tecnología médica o la imagen médica de diagnóstico creció muchísimo, y esto va a seguir creciendo, pero siempre pensando en el beneficio del paciente, ¿no? Porque con la tecnología que tenemos ahora, a veces hacemos diagnósticos más precoces que como se hacía antes, ¿no? Pasaba mucho tiempo y a veces la enfermedad ya estaba más avanzada y ya era tarde. En cambio ahora, con el tipo de estudios que nosotros hacemos y los equipos que tenemos, podemos hacer diagnósticos precoces. Por ejemplo, como te decía, la tomografía multislide, ahora podemos evaluar nódulos que miden 2 milímetros, 3 milímetros. Y antes, con los cortes que se hacían de 10 milímetros, de 20 milímetros, no se veía eso. No se veía. Lo mismo con la mamografía. Los estudios mamográficos, que ahora también se están digitalizando, las microcalcificaciones, que son chiquitas, ahora se la pueden ver. Y entonces se puede hacer un diagnóstico precoz, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso, el tratamiento también se hace precozmente y no cuando ya esa enfermedad está avanzada. Grandes ventajas que ahora tenemos al alcance y que está bueno conocerlas, seguro. Charlar sobre el tema y sacarnos dudas, ¿no? Para conocer mejor la cuestión, cómo se está manejando. Diagnóstico por imágenes ha sido nuestro tema de hoy. Muchas gracias, doctor Maldonado, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Seguramente habrá preguntas por allí que luego le acercaremos al doctor para que en futuros programas podamos seguir hablando de este tema. Bueno. Diagnóstico por imágenes. Un montón de preguntas, muchas respuestas. Seguimos en Por Su Salud.
Y ya está con nosotros la licenciada Ingrid Miller para el espacio de alimentación saludable que prepara el equipo de profesionales del Centro de Nutrición y Dietoterapia del Sanatorio Adventista del Plata. ¿Qué tal? ¿Cómo le va hoy? Muy bien de estar acá de nuevo con ustedes. Es verdad. Y sabe que me han contado que últimamente se vio un incremento en los pacientitos que presentan problemas de hígado. ¿Es así? Sí, cada vez se ve más gente que uno por ahí mirándola de afuera no sospecharía que tenga algún trastorno, ¿no? Pero hemos notado que hay más pacientes con problemas de esteatosis hepática. ¿Cómo se llama la patología? A ver. Esteatosis hepática, ahí está. Sí, es infiltración grasa del hígado. Ajá. O sea, empieza a haber grasa que es en el organismo que se empieza a acumular en el hígado. O sea, es mucho más complejo de lo que yo estoy hablando ahora. Simplemente que tenemos un espacio pequeño en donde, bueno, pensé en poder compartir con los radioescuchas este tema justamente de lo que es esta patología que se está viendo cada vez más. Y sin duda, en buena parte tiene que ver con la alimentación que lleva a cabo la persona. No es lo único, pero es una influye causa. mucho. Y también el tema de la ingesta de alcohol, ¿no? El alcohol es uno de los elementos más perjudiciales para el hígado. Y justamente la ingesta de alcohol es un desencadenante de la esteatosis hepática que si no se revierte a tiempo puede seguir evolucionando, avanzando hasta llegar a la cirrosis, que es un grado de, digamos, de desajuste del hígado, por decirlo así, muy importante. O sea, ya hay una modificación de lo que es la histología, la parte, digamos, concreta del hígado, no solo su función, sino su estructura. Claro. Y al afectarse la estructura, obviamente se afecta su función y, bueno, el hígado es prácticamente el hígado, perdón, me estoy trabando. Es el órgano, quiero decir, de filtración más importante, o uno de los más importantes del cuerpo. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer si ya la persona tiene algún grado de esteatosis? Es importante tratar de hacer una alimentación baja en grasas, especialmente de origen animal. Bien. Y regulada en proteínas, y tratando de limitar lo más posible las proteínas animales, ¿no? Sin duda dejar el alcohol, si la persona consume alcohol, dejar el alcohol como primera pauta. Y tener una alimentación guiada, dirigida por nutrición, o por un nutricionista, da lo mismo, pero que sea un profesional capacitado. Y lo que se recomienda justamente es una alimentación lo más natural posible, lo más libre de contaminantes, pesticidas y también todo lo que es conservantes, aditivos, ¿no es cierto? Porque justamente como es un órgano de filtración, una glándula de filtración, tenemos que tratar de lograr que la alimentación no exacerbe o no perjudique o no recargue la función hepática. Y bueno, como les decía, ¿no? El tema de reducir todos los alimentos grasos, ya sea los que vienen, la grasa que viene con las carnes, y también todo el grupo de quesos. El queso es un alimento que recarga muchísimo el hígado, ¿sí? Y tiene mucho que ver, hay personas que son vegetarianas, pero lacto vegetarianas. Incluyen el queso en su dieta. Y tienen este trastorno. Entonces no es solamente dejar la carne, por ahí la persona que come carne puede seguir comiendo, pero regulando o disminuyendo muchísimo la cantidad, la frecuencia por semana, seleccionando los más magros, los cortes más magros, ¿no? Y que eso tratar de evitarlos, y tratar de ver, de buscar algunas otras alternativas que hay a los quesos y tratar de evitarlo, y con eso se ha visto que mejoran bastante los pacientes. En nuestro pequeño espacio de hoy hemos aprendido mucho sobre el hígado, cómo podemos ayudarlo a este órgano para que trabaje, funcione mejor. Sí, sin duda. Hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto? Siempre decimos del agua como elemento
ideal para lograr la limpieza no solamente del cuerpo por afuera, sino por adentro. El agua como líquido de base para tomar. Y hay algunos alimentos que también podríamos decirle que son colaboradores de un buen funcionamiento del hígado, ¿no es cierto? Como la manzana, la zanahoria, la uva, el alcaucil. Tomamos nota. La remolacha, los vegetales, los cítricos. Así que bueno, esos son de los por ahí, de los alimentos que más uno consideraría incorporar en una dieta de una persona que está con algún problemita del hígado. Bien, tips importantes a tener en cuenta hoy. Muchas gracias, licenciada Ingrid Miller, por este espacio. Siempre aprendemos mucho a comer mejor para que nuestro organismo funcione mejor. Gracias y será hasta un próximo programa. ¿Cómo no? Un gusto. Seguramente muchos de los que nos están escuchando han pasado por la experiencia de perder algo o alguien que valoraban mucho. La angustia puede ser enorme y lo peor es cuando nos gana la desesperanza. Pareciera que jamás llegará la recuperación. La Biblia relata que fuerzas enemigas habían destruido algo muy preciado para Israel, el santuario. Incluso algo más que el tabernáculo estaba en ruinas. La relación del pueblo con su Dios había sido arrasada por causa de su interés por las costumbres de las naciones paganas que los rodeaban. Hasta donde alcanzaban los recursos humanos era una situación desesperante. Pero hay una percepción a la que debemos dar su real importancia. Muchos esperamos que las circunstancias mejoren antes de recobrar la esperanza, pero no hay que permitir que la fe se debilite por causa del desánimo. Donde no hay una clara visión de quién es Dios y cuán enorme es su poder, el pueblo pierde la esperanza porque solo logra ver la destrucción. Sin embargo, Dios puede restaurar completamente lo que ha sido destruido en nuestra vida. A veces no se dan las cosas tal como las pedimos, pero siempre Dios nos da lo que necesitamos. Su salud de cada día, la de usted y su familia. Salud integral en su dial, por su salud, por su salud. Esa luz que te lleva a la eternidad con tu Creador, tu fuente de sabiduría, tu fuente de sabiduría. Nuevo Tiempo Libertador, tu fuente de esperanza. Son las 7 en punto. Temperatura 25 grados. Humedad 51%. Alégrate por lo que eres y por lo que hiciste. Alégrate porque tienes un corazón que puede seguir latiendo por amor a los demás. Esto es la alegría de ser adultos,